El tema de hoy, del mensaje de hoy, es una pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Qué ustedes creen? ¿Son pocos los que se salvan? El tema de la salvación es el tema más importante que los seres humanos puedan estar hablando y discutiendo. Sin embargo, ¿cuántos de sus amigos, cuántos de la gente que usted conoce, aún tú mismo o tú misma, durante el día habla con alguien acerca de la importancia de la salvación? Es como que es difícil hablar de eso. Es un tema que se habla mucho en la sociedad. Y es un tema, hasta cierto punto, rechazado por la mayoría de la gente. Pero alguien le hizo esta pregunta a Jesús. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Alguien le hizo esa pregunta, pero no sabemos quién fue quien se la hizo, porque la Biblia no nos dice quién le hizo esa pregunta al Señor. Pero el Señor no dejó esa pregunta sin contestar. El Señor la contestó. Lucas capítulo 13, del verso 20 al 30, dice, alguien, no sabemos quién, le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió, hagan todo lo posible. Subrayo eso, ¿no? Hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos, subrayen muchos, tratarán de entrar y no podrán hacerlo. En cuanto al padre de familia, refiriéndose a Dios Padre, se levante y cierre la puerta. Obviamente le está hablando a los judíos. Y ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar, Señor, Señor, ábrenos. Y él responderá, Jesús mismo dice que va a responder. No sé de dónde salieron ustedes. No sé de dónde ustedes salieron. Wow. Entonces ustedes comenzarán a decir, el Señor está diciendo lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Hemos comido y bebido en tu compañía y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él responderá, no sé de dónde salieron ustedes. Apártense de mí, no los quiero aquí. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia, o sea, hacedores de maldad. Hermano, cuando yo entro en el asunto de la consejería pastoral, me doy cuenta que una de las líneas que está constante siempre en la vida del ser humano es el problema del rechazo. Yo no sé cuánto a ustedes les gusta ser rechazado. A mí no me gusta ser rechazado. A mí me duele el rechazo. Yo evito por todas maneras ser rechazado. El rechazo es uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano y que lo lleva a actuar de manera errática en la vida. El rechazo de otro ser humano a otro ser humano es bien doloroso, tiene una profunda herida. ¿Tú te imaginas que Dios te rechace? ¿Cómo será el rechazo de Dios? Si el rechazo humano nos duele, ¿cómo nos va a doler el rechazo de Dios? Porque hasta ahora lo que tenemos siempre es que Dios es amor, y es cierto, Dios está en el proceso de que todos procedan al arrepentimiento y vengan a Él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero imagínate que en un momento determinado Dios te diga,
Yo no sé quién tú eres. Yo a ti no te conozco. ¿De dónde saliste tú? No, pero yo hice, más dice, yo a ti no te conozco. Es más, tú eres un sinvergüenza. Yo no te quiero conmigo, yo no quiero los sinvergüenzas aquí. Dice el Señor, allí habrá entonces llanto y rechinar de dientes. Si tú crees que el rechazo humano duele, el de Dios hace rechinar los dientes. El de Dios hace llorar. Y dice, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, obviamente, siempre Dios en el Antiguo Testamento se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y hay una razón por eso. Y todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados, rechazados. Entonces, le dice a los judíos, porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Pero habrá algunos últimos que serán primeros y algunos primeros que serán últimos. En otras palabras, ustedes son los judíos, ustedes son los primeros, ¿no? Pero va a haber gentiles que van a venir del norte, ¿verdad? Del sur, del este y del oeste, y van a venir y van a entrar en el reino. Porque los judíos creían que ellos eran los únicos que se iban a salvar, básicamente. Y Dios dice, y ustedes van a ser rechazados. Así que los últimos, los gentiles, van a ser los primeros. Y ustedes, que eran los primeros, van a llegar a ser los últimos. Pero hay otro pasaje más que se encuentra en Mateo 7, del 13 al 14, que dice el Señor, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos son los que encuentran la salvación? Pocos son los que la encuentran. Así que no son muchos la gente que se salva en comparación con toda la humanidad. Ahora, cuando leemos esto, tenemos que tener en cuenta que esto no es la opinión de cualquiera, ¿no? Este es el Salvador mismo, es Dios mismo diciendo la cantidad de personas que se va a salvar es menos que la persona que se van a perder. Y esa es algo con lo que tenemos que pensar y lidiar. Así que ahí hay algo que es interesante. Se habla de entrar, se habla de puerta, se habla de camino, se habla de ancho, se habla de amplio, se habla de pérdida, se habla de vida, se habla de muchas cosas. ¿Cómo comenzamos la vida? Bueno, una vez somos gestados en el vientre de nuestra madre, comenzamos la vida saliendo. Salimos del vientre de la madre, ¿no? Pero también comenzamos entrando. Porque entramos a un mundo donde vamos a pasar largos años, desde el nacimiento. Si todo, ¿verdad? Va bien y no me muero antes de llegar a la adultez y a la vejez. Pero cuando nacemos, salimos y entramos, y usamos la palabra entrar tan común, ¿verdad? Entramos a una ciudad, entramos a una casa, entramos a un escenario, entramos a un país. Pero también en manera figurada entramos, ¿verdad?, en ciertas cosas para avanzar en la vida, para avanzar en el progreso de la vida. Entramos a la escuela primaria, entramos a la escuela intermedia, entramos a la escuela superior, entramos a la universidad. Y tal vez maestría y doctorado. Para iniciarnos en un negocio, entramos en el negocio. Para emplearnos, entramos en el empleo.
Para servir, entramos en el servicio. Aún para ser soldados y defender la patria, entramos al ejército. Pero siempre que entremos, tenemos que pensar que hay una puerta, sea una puerta física o sea una puerta intangible, que no la podamos ver ni tocar. Ahora hay puertas anchas, hay puertas estrechas. Encontramos puertas en las murallas de una ciudad. Encontramos puertas en un palacio. Encontramos puertas en un pueblo, puertas en el templo, puertas en la prisión. Cuando yo voy a la prisión y predico, no sé cuántas puertas yo tengo que pasar y cuántas toqueo yo tengo que pasar para poder llegar a donde está la gente para hablarles. La puerta es un acceso, es una entrada o una salida a cualquier estado, cualquier lugar. Es una apertura de paso. En la escritura también la puerta tiene un sentido figurado, donde la puerta también puede significar dominio, puede significar poder. Por ejemplo, en Génesis 22, 17, no está acá, no lo van a ver en la pantalla, dice, tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos, es decir, pueblos y fortalezas. En Mateo 16, 18 dice, las puertas del infierno, refiriéndose a Satanás, el poder y el dominio del diablo y sus instrumentos. También se habla en el Salmo, los Salmos, de las puertas de la muerte, que son el borde de la tumba. Pero hay un camino que es amplio, que está asociado con la puerta amplia. Hay un camino que es estrecho, que está asociado con la puerta estrecha. Y estrecho en el sentido de estricto, de ser riguroso, recto, difícil, doloroso. Es un paso angosto, estrecho. La otra puerta amplia, ¿verdad? Lo amplio es lo ancho, lo extendido, lo que es ancho, no largo de profundidad, pero ancho. Está claro, no está cubierto, no está oculto, está a pleno sol. Cuando hablamos de amplitud, podemos hablar de una amplia llanura, ¿verdad? O como el amplio y ancho océano, una gran extensión. Y dice el Señor, hay una puerta que es estrecha y hay una puerta que es amplia. Y cada puerta nos lleva por un camino. Ahora, tú y yo sabemos, cuando usamos un camino, si cogemos el camino aquí, ese camino, y lo seguimos, ese camino va a algún lugar, ¿no? Tiene un destino que estamos buscando. Y camino es un lugar para pasar. Puede ser un camino, cualquier tipo, puede ser una autopista, ¿verdad? Puede ser un camino privado, puede ser un carril, una calle, cualquier lugar de paso, no solo para los seres humanos, pero también para los animales. Ah, pero cuidado, porque también, también el camino se puede ver como un curso de acción, como una dirección de movimiento, una manera de hacer cualquier cosa, un método, un medio de hacer una gestión, una manera de pensar o una manera de comportarnos. Puede ser un particular giro de opinión. Puede ser una modalidad, puede ser un modo, puede ser un método de práctica. Pero dice el Señor,
Entren por la puerta estrecha. Si entran por la puerta estrecha, ahí hay vida, ahí hay salvación. Pero si entran por la puerta amplia, lo que hay es destrucción. Y esa palabra destrucción del original toma también el sentido de demolición. ¿Tú quieres que tu vida sea demolida? También toma la idea de coger y arrancar y tirar abajo. ¿Tú quieres que tu vida sea demolida y tirada hacia abajo? También tiene la idea de ruina. Pero también la destrucción consiste en la aniquilación total. Muerte eterna. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Cuántos encuentran el camino a la perdición? Muchos. Dios no se equivoca. Nos guste o no nos guste, nos entristezca o no nos entristezca, dice que son muchos. Numerosos. Gran número. Demasiada gente. Una multitud. Un gran número de individuos. Pero la respuesta del Señor a esa pregunta fue contundente. Fue clara, no admite equivocación. No admite segundas ni terceras maneras de interpretación. Los que se pierden son muchos. Y los que se salvan son pocos. Mucha gente piensa que la puerta estrecha y la puerta ancha, como quiera, los lleva a Dios. ¿Cuántos de ustedes han oído? Todas las religiones llevan a Dios, ¿no? Hasta mucha gente piensa que, los diferentes sectas religiosas y todas las ideas las filosofías llevan a Dios. Dios dice, eso no es así. La puerta ancha no proporciona la entrada al reino de Dios. Hermano, estas dos puertas son las más importantes que existen frente a la humanidad. El Antiguo Testamento no lo pone en términos de puerta, pero dice, Dios, hoy pongo delante de ustedes, ¿verdad? La vida y la muerte, ¿no? Estas son formas de pensar. Estas son formas de creer. Pero solo la puerta estrecha, solo la puerta angosta, solo la puerta que es precisa, es la que lleva a la vida eterna y a la salvación. La salvación por la fe. Solo en Jesucristo. Porque Él es el camino que conduce a la vida eterna. La puerta ancha incluye toda la filosofía, incluye todas las religiones de obras y de justicia propia, sin un solo camino. Muchos caminos. Pero la Biblia es clara, porque la Biblia nos dice en Hechos capítulo 4, el verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Esto es fácil. La puerta ancha conduce al infierno, no conduce al cielo. Cristo enfatizó continuamente la dificultad de seguirlo. En Mateo 16, del 24 al 25,
a sus discípulos Jesús le dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora, vamos a dar un poquito para atrás a la pregunta. Señor, son pocos los que se salvan. Pero a esa pregunta tenemos que hacer otra pregunta. ¿Y cuál es esa otra pregunta que tenemos que hacer? La pregunta sería, ¿qué motivó la pregunta, en primer lugar? ¿Qué motivó a esta persona, que no sabemos quién fue quien hizo la pregunta, a hacerle esta pregunta al Señor? ¿Son pocos los que se salvan? Pueden haber sido muchas cosas, pero esa pregunta puede haber sido provocada por muchos factores. ¿Ustedes se acuerdan que a Jesús lo seguía mucha gente? Las grandes multitudes. ¿Se acuerdan que la Escritura como que toma una fotografía de un suceso particular, y es cuando el Señor hace que se multipliquen los panes y los peces? Y nos dicen que solamente los hombres, porque se contaban los hombres, no contaban los niños ni las mujeres, sin contar las mujeres, sin contar los niños, eran alrededor o más de 5,000 personas, 5,000 hombres. Así que tú haz el cálculo, cuántas mujeres habrían, cuántos niños más o menos habrían, te podrás pensar que, pues, ¿qué? 10,000, 15,000, 20,000 personas. El Señor alimentó ese día. Esa gente estaba siguiendo a Jesús. Estaba escuchándolo. ¿Ok? Y esas grandes multitudes que una vez habían seguido a Cristo, y aquello era una efervescencia, donde quiera que Cristo iba, aquello era gente. Y wow, si estuviéramos en el tiempo de hoy, lo tendrían en las cámaras, los tendrían en las noticias, los tendrían en todos lados. Mira para allá, una mega church, una iglesia mega. Se estaba reduciendo la cantidad de gente que estaba siguiendo a Cristo. Empezó a reducirse. Aquellas miles de personas empezó a reducirse. En Juan capítulo 6, verso 66 dice, a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Grandes multitudes todavía venían a escuchar, pero los seguidores comprometidos con él eran cada vez más y más escasos. Además, los mensajes de Cristo tampoco ayudaban. Los mensajes que el Señor predicaba no lo ayudaban a que la gente lo siguiera. Porque a menudo, tal pareciera como que los mensajes del Señor estaban diseñados para desanimar a los tibios. Y él mismo había dicho que el camino es tan angosto que pocos lo encuentran. Ahora, eso contradecía la creencia judía, ese tiempo donde los judíos pensaban que todos los judíos se iban a salvar, excepto los publicanos, los que eran los colectores de taxes para el imperio romano, y algunos pecadores ya que eran demasiado exagerados, pero que el resto de todos los judíos se iban a salvar. La respuesta de Jesucristo subrayó, una vez más, la dificultad de entrar por la puerta estrecha. Después que el Señor fue a la cruz, que fue sepultado, que resucitó, ¿sabe cuánto le quedaron? 120 personas. Los 120 del aposento alto, ¿se acuerdan?
de los miles que lo seguían. Y eso era a la intemperie, no había aire acondicionado, no había calefacción, a la intemperie. 120 discípulos se reunieron en el aposento alto. En una ocasión, en Galilea, se congregaron como 500. Así que si tú le restas los 120 a los 500, pues vamos a dejar que sean como 620, está bien. Pero eran miles. ¿Dónde están los miles? Jesús sanó a cuántos ciegos. ¿Se acuerdan? ¿A cuántos? ¿Fueron 9? ¿Fueron 5? ¿Fueron 9? ¿No? ¿Cuántos de los que él sanó regresaron para seguirlo? Uno. Uno solo. Esto significa una gran pérdida de seguidores para Jesús. Cristo no estaba sugiriendo que cualquiera pudiera merecer el cielo, luchando para alcanzarlo. No importa cuán rigurosamente trabajen los pecadores, nunca podrán salvarse a sí mismos. La salvación es única y exclusivamente por gracia, por fe, y nada de eso es de nosotros. Es por gracia y no es por obras. Sin embargo, entrar por la puerta estrecha no es fácil, porque entrar por la puerta estrecha tiene un costo. Entrar por la puerta ancha no tiene costo. El único costo es al final, que es la perdición total y el infierno. Pero al entrar por la puerta estrecha tiene su costo en términos de, tenemos que coger el orgullo, ponerlo a un lado. Tenemos que trabajar con el amor natural al pecado que está en nosotros. Tenemos que luchar con la oposición del mundo, mas tenemos que luchar con la oposición de Satanás, sobre todo para quitar la verdad. La salvación es solo por gracia, pero no es fácil, porque la salvación por gracia exige el conocimiento de la verdad, exige el arrepentimiento y exige otra cosa que se llama la sumisión a Cristo como Señor. Es la voluntad tuya y mía en obedecer la voluntad y la palabra de Dios. En el juicio, cuando muchos protestarán que merecen la entrada al cielo, el Señor será firme en su decisión de no dejarlos entrar. Miren Mateo 7, del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, dice el Señor, ese día está por llegar. Muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. No sé cuánto ustedes saben la última noticia que salió de Texas ahora. Hay una señora de esta que reprende a la gente y reprende en el nombre de Jesucristo a la mucha gente. La señora tenía la costumbre de poner la mano en la frente a la gente y ¡uy! ¡Guay! Pues la pastora estaba sentada en la oficina con una silla y la señora esta entró a la cuestión del espíritu y le puso la mano a la pastora aquí y la tumbó con sillito al piso. Pero no solo haberla tumbado, se le sentó encima del pecho con la mano puesta en la frente. Y la pastora le decía, quítate que me estoy ahogando, que no puedo respirar. Y mató a la pastora. Y ahora la mujer está en problemas legales. No, pero si en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros.
¿Qué va a decir el Señor ahí? Pero yo les diré claramente, wow, sin lugar a dudas, sin que nadie pueda malinterpretar, nunca los conocí. Nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. ¡Wow! ¿Es posible hacer la obra de Cristo y que el mismo Cristo nos considere obreros de la maldad? ¿Ah? Está difícil de tragar esa, ¿no? Claramente nunca existió ninguna relación. Aunque ellos se habían engañado a sí mismos pensando que conocían al dueño de la casa. Y a pesar de sus protestas, ¿qué pasó? El Señor repitió su negación enfáticamente. Y habrá llanto y crujir de dientes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del tema más importante que nadie toca. La salvación, la vida eterna, que todo ser humano desesperadamente necesita. No es una necesidad de que, ok, yo me muevo en este carrito que me costó, ¿qué? 20,000, 30,000 dólares. No necesito uno que me cuesta 100 y pico mil, ¿no? No estamos hablando de escoger entre esas cosas, ¿no? Estamos hablando de vida o muerte aquí, ¿ok? Estamos hablando del cielo o el infierno aquí. Y hay dos tipos de personas que se revelan en esto que Jesús está diciendo. Los que entran por la puerta ancha y los que entran por la puerta estrecha. Y los que entran por la puerta ancha van camino a la destrucción, pero los que entran por la puerta estrecha hallan el camino de la vida. Repito, esto no lo está diciendo Juan del Pueblo, esto no lo está diciendo Juan de los Palostes, no. Esto lo está diciendo nada más y nada menos el que más sabe de salvación, el experto en salvación. Y ese es Jesucristo. Y Él está hablando y los que se salvan, dice, son pocos. No son muchos. Dios ha actuado ofreciendo por gracia la salvación mediante su Hijo, requiriendo solo aceptar su método de salvación, su camino de salvación. Jesús es la puerta estrecha y el camino y el único medio, el único camino de salvación es Él. Entonces, en esta mañana queremos considerar qué camino estamos tomando. ¿Por qué puerta entramos? ¿Cuál fue la puerta que entramos? Entramos por la puerta ancha y ahora estoy en un sistema de obras y de logros. Yo no voy a la iglesia porque esa gente son unos hipócritas. Esa gente se pasan diciendo esto, aquello y lo otro. Es verdad, si la iglesia está llena de pecadores, la iglesia está llena de gente hipócrita, la gente está llena de todo. Pablo dice en la carta que una lista horrible de pecados que ellos estaban diciendo. Estos eran algunos ustedes antes de ser limpiados por la sangre de Cristo. La iglesia está llena de homosexuales, está lleno de prostitutas, está lleno de ladrones, está lleno de todo. Que se arrepintieron, recibieron el perdón de Dios y Dios transformó sus vidas. Jesucristo es la respuesta, hermanos. La promesa en ambas puertas incluye un resultado. La religión de obras y justicia propia proporciona destrucción y muerte, pero la fe y la dependencia total en Jesucristo proporciona salvación y vida eterna. ¿Eres parte de los que
saben que son redimidos o de los que creen que serán redimidos y no lo son ni nunca lo serán? Si no hay seguridad en esto, necesitamos orar y decirle: Padre, no quiero practicar una religión, quiero conocerte en una relación real. Dios quiere que comprendamos por fe el hecho de que todo lo que necesitamos para ser salvos, Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Y que todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. ¿Y sabes qué? Descansar. Jesús dijo: todos los que estás trabajados y cargados, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Descansar no significa que inactividad. Descansar significa descansar en la realidad que la obra de Cristo es suficiente. Yo no puedo concebir a nadie más activo que Jesús. Y Él vivió descansadamente. ¿Estás tú en el camino que debes estar? ¿Has entrado por la puerta que debes entrar? ¿Es tu relación con Dios realmente una relación con la religión? ¿O es tu relación con Dios realmente una relación con Él por medio de Jesucristo? Conclusión. ¿Son pocos los que se salvan? La respuesta de Jesús es que sí. No podemos cambiar eso. La mayoría de la gente prefiere la puerta amplia de la religión, que lleva a la destrucción, y rechazan la puerta estrecha de la salvación y la vida. Pero Jesucristo es esa puerta estrecha. Él es el único camino para la salvación y la vida eterna. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. ¿Qué podemos decir después de esto, Padre? Examina nuestros corazones. Espíritu Santo, escudriña nuestro interior. Déjanos saber a ciencia cierta cuál es la puerta que hemos escogido. ¿Hemos escogido la religión o hemos escogido la puerta estrecha? Hemos cogido la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Señor, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Capacítanos para tomar la decisión correcta. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana.